Somos mejores en todo. Tomen conciencia de ello y vamos por ellos. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Yo no me puedo sentar a hablar con la Unión Cívica Radical. No me puedo sentar a hablar con socialistas. Así como no me podría sentar a hablar con el kirchnerismo duro. No negocio con asesinos. ¿Qué es la polarización? Zurdos, comunistas, marxistas, kirchneristas, tibios. ¿Con quién polariza la nueva derecha en nuestro país? En su clásica definición, Giovanni Sartori entiende la polarización como la distancia ideológica entre candidatos, partidos y votantes. Actualmente, diferentes autores que investigan este tema identifican al menos 3 tipos de polarización: la polarización política, la polarización ideológica, la polarización afectiva. En Argentina, el presidente Javier Milei encarna hoy el nuevo eje de la polarización, tanto política como ideológica y afectiva. Mediante la batalla cultural, la nueva derecha en nuestro país construye una afectividad en relación a los propios y una distancia hacia los que considera sus enemigos. Y la otra vía es la vía de la batalla cultural. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque los socialistas, luego de caído el muro de la vergüenza, el muro del terror, el muro de la sangre, que no solo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, sino que además asesinó a 150 millones de seres humanos por una trasnochada de intelectuales imbéciles arrogantes. Ya sabían que no me caían bien los zurdos, así que no se sorprendan. Se nos metieron en las universidades, se metieron en los medios de comunicación, se metieron en la cultura y como no tenían rival ganaron la batalla cultural. Básicamente porque nosotros no la dimos. El término batalla cultural debe haber sido uno de los términos más empleados en el discurso político en el año 2024. Este era un término reservado a una minoría minúscula años atrás. Éramos muy pocos los que hablábamos de batalla cultural, pero hoy habla de batalla cultural todo el mundo. Las nuevas derechas argentinas, latinoamericanas, pero sobre todo la argentina, ¿no? Cuyo teórico principal, intelectual, autoproclamado, es Agustín Laje. Ellos plantean que venimos de una etapa en donde para ellos el kirchnerismo es hegemónico durante un periodo de tiempo que va del 2003 al 2015. Después lo extienden un poco más, pero ellos plantean que hay una hegemonía de parte del kirchnerismo y que ellos serían contrahegemónicos y que por eso necesitan dar batalla cultural. Ellos lo que dicen es que vienen a combatir con eso que es hegemónico, que le dicen izquierda, comunismo, marxismo cultural, pero sobre todo arrancan hablando de lo que ellos consideran que es el marxismo cultural, que incluye la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales, cambio climático, la agenda que proponen en relación a la responsabilidad social empresaria y la ideología de género. Esos serían como los grandes temas a combatir en esa batalla cultural. La izquierda, casi como premio consuelo, elaboró una práctica política basada en las ideas de un gran pensador que ellos tuvieron, un italiano, líder del Partido Comunista Italiano, filósofo, político, Antonio Gramsci. La izquierda, en su envión hacia lo que llamamos batalla cultural, generó algo llamado wokismo. Hace muy poco tiempo que le ponemos ese nombre. Fue el producto específico de la batalla cultural que ellos llevaron adelante. El wokismo, que seguramente muchos de ustedes han escuchado este término, no es otra cosa que la exacerbación de la dialéctica del opresor y del oprimido, que antes la usaban casi de manera exclusiva en el terreno del conflicto de clases sociales para definir una guerra entre el obrero y el burgués, entre el empresario y el proletariado, pero que tras el fracaso de los sistemas económicos socialistas del siglo XX se transformó en una cosa nueva llamada wokismo, que fue la diseminación de esa relación opresor-oprimido a todas las relaciones humanas concebibles. De un día para otro, todo se transformó en dialéctica opresor-oprimido. Así, por ejemplo, la realidad sexual.
Si uno tiene pene, se convierte en opresor. Si una tiene vagina, se convierte en oprimida. Hombre opresor, mujer oprimida. Sistema de opresión, patriarcado. Orientación sexual. Homosexual oprimido, heterosexual opresor. Identidad de género. Transgénero oprimido, cisgénero opresor. Etnias, indígena oprimido, hombre con ascendencia europea, colonizador, opresor. Blanco, opresor, negro oprimido, sistema de opresión, racismo. Esas dialécticas las extendieron por todos los recovecos del sistema social y de repente el conflicto político inundó las relaciones de todos los días. Hay un libro de Agustín Laje que sale en el 2022, que él dice que le lleva 8 años escribir. Es un libro que lo empieza incluso simultáneo al libro negro de la Nueva Izquierda, emulando al libro negro del comunismo. Y ahí hay dos como movimientos o dimensiones que son interesantes. Primero, que eligen un concepto que viene de la izquierda para combatir a la izquierda, ¿no? Esta idea de que todo lo que viene de la izquierda está mal, sin embargo, la batalla cultural es un concepto que viene de las izquierdas. Y ellos proponen resignificarlo y apropiarlo. Se plantean como contrahegemónicos, cuando en realidad la gran pregunta es, bueno, ¿pero qué contrahegemónicos son si defienden un modelo económico neoliberal? Y en realidad es lo que fue hegemónico durante los últimos, podríamos decir, 40 años. Investigadores señalan que la polarización política, como alineamiento extremo de posiciones ideológicas o partidarias contrapuestas, es un fenómeno cada vez más marcado en algunos países del mundo. Los autores debaten si se trata de una polarización circunscrita a las élites políticas, intelectuales o mediáticas, o si atraviesa también a la sociedad en general. En el primer caso, se trataría de un fenómeno aplicable a los actores políticos y a una minoría movilizada de activistas. Cuando las élites toman decisiones de confrontación constante, fomentan la polarización a través de la apelación a temas que dividen y movilizan. Quienes identifican una mayor polarización en el público afirman que cuando los temas más polarizados devienen estructurantes del debate público, logran configurar posiciones de una manera más eficaz que los temas no polarizantes. Cuando uno analiza la derecha norteamericana, el alt-right norteamericano, hay un documental muy interesante de Alexandra Pelosi que se llama Fuera de la burbuja, en donde ella elige cuáles son los temas que polarizaron a la sociedad norteamericana. Y ella va a decir que son 4 temas. Elige esos 4 temas para hablar con quienes se identifican con Trump, con la derecha norteamericana. Uno es el cambio climático, todas las cuestiones ambientales. El otro es la ideología de género, puntualmente la interrupción voluntaria del embarazo, pero en general los movimientos y los colectivos feministas. El otro es el tema de los migrantes, pero con una arista, ¿no? Es que eso también pasó en Europa y empieza recién ahora a aparecer acá, que es el inmigrante, pero discutido incluso desde esta idea de que ya no hay europeos en Europa y no van a quedar norteamericanos en Estados Unidos. O sea, el migrante que viene, entre comillas, a ensuciar la sangre. Y el cuarto tema que aparece en Estados Unidos es el tema de la aportación de armas. Cuando uno analiza Brasil, que es otra sociedad muy polarizada, sobre todo por el fenómeno de Bolsonaro, o analiza la Argentina, va a ver que esos 3 temas, que son cambio climático, ideología de género y migración, aparecen. Lo que suele variar es el cuarto tema. Yo creo que el cuarto tema, si tendríamos que pensarlo en Argentina, es derechos humanos, o sea, es el tema que polariza en Argentina. En Brasil, el tema que aparece más polarizando es la cuestión religiosa. En América Latina, la polarización en ciertos países no es radicalmente nueva, sino que es la continuación de clivajes políticos divisorios históricos entre derecha e izquierda, liberalismo y conservadurismo, populismo y antipopulismo, o en nuestro país, peronismo y antiperonismo. La identificación partidaria refuerza identidades y organiza las visiones de los miembros de un grupo, en especial en relación a las características de los miembros del grupo adversario. De esta forma, lo que prevalece es la polarización afectiva, que la podríamos definir como la intensificación de sentimientos extremos hacia los miembros de un grupo político propio y hacia los miembros de grupos políticos opuestos.
La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. El extremo centro, sus posiciones y sus herramientas son siempre y en todo lugar funcionales a la izquierda criminal. Es decir, todos aquellos tibios que quieren ir por el medio, lo único que hacen es regalarle terreno a la izquierda, y a la izquierda no se le puede dar un milímetro. Son quienes se presentan como el justo medio entre los extremos peligrosos, pero siempre son los primeros en apoyar el aborto, el ambientalismo radical, el feminismo radical y todas las agendas del socialismo globalista. En los últimos años, los estudiosos de la extrema derecha mostraron cómo en Estados Unidos y en Europa proliferó una derecha alternativa a la derecha mainstream. Far-right, alt-right, derecha populista, que utilizó con destreza el espacio público digital para adquirir visibilidad y centralidad en el debate público de sus países. Los influencers reaccionarios se ubican a la derecha de las derechas de sus países y buscan expresar posiciones de públicos abandonados por las derechas mainstream. Nacionalistas, regionalistas de todo tipo, paleoreaccionarios, supremacistas blancos, antifeministas, xenófobos y antimigratorios pasaron de los márgenes hacia el centro de la escena pública, apalancados en el mundo digital. Nosotros, muchachos, ¿qué somos? Somos el partido de los trabajadores. No los zurdos que dicen que son el partido de los trabajadores y no labura ninguno. Lo único que importa son las fuerzas del cielo, que nosotros tenemos convicción y ellos tienen conveniencias, y la convicción siempre le van a ganar a los intereses que tienen ellos. Mientras ellos sigan difundiendo sus mentiras, nosotros vamos a estar acá dando nuestras verdades. Nosotros vamos a apoyar a Javier Milei porque sabemos que tiene las ideas claras. Nos quedemos con las siguientes palabras grabadas: lealtad y organización. Cuando el Javo nos llame vamos a estar, y cuando Cari nos llame para bancar el partido vamos a estar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! No tenemos que tener miedo, tenemos que ir para adelante. Tenemos la batalla que sin duda es cultural. Hay que seguir luchando, hay que seguir militando las ideas de la libertad para que estos zurdos hijos de puta no vuelvan nunca más. ¡Viva la libertad, carajo! Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. Públicamente me comprometo acá que voy a ir al streaming de Dan. Yo no voy a streaming, pero la misa se ganó un lugar en el corazón. El gordo Dan, digamos, porque ya se basta, el gordo Dan, el gordo monstruo. Básicamente, ¿qué es lo que dijo? Nosotros somos el brazo armado del presidente y nosotros tenemos la herramienta, el arma más poderosa que se creó en la historia de la humanidad, y sacó su teléfono celular. Miren la miserabilidad de los medios que agarraron la frase, la cortaron, quitaron lo último, que era la referencia explícita al celular, y empezaron a hablar del brazo armado y empezaron a compararnos con los hijos de remil puta que durante fines de los 60 e inicio de los 70 mataban gente. Públicamente me comprometo acá que voy a ir al streaming de Dan. Gracias por haber venido a nuestro programa. Quiero decirte que te queremos mucho, básicamente. Un honor. Y te adoramos por ser como sos, que no has cambiado un ápice, seguís siendo el mismo. Y creo que vas a lograr tu objetivo de hacer a la Argentina potencia otra vez. Vamos a hacer Argentina grande nuevamente. Sí, Make señor. Argentina great again. President! Make Argentina great again. Come on, let's have some pictures. Come on. Good looking guy. Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Es coincidencia la simultaneidad de la polarización política con el ascenso de la política digital, especialmente el rol preponderante de los medios sociales? Lo que en el pasado se combatía por periódicos y radios, hoy tiene a los medios tradicionales y digitales como escenarios centrales. Los medios de comunicación en la Argentina han sido actores políticos determinantes que al mismo tiempo respondieron, fueron funcionales, cuestionaron y propiciaron cada etapa histórica, con sus propias dinámicas de producción, sus intereses empresariales, sus posiciones ideológicas, sus diferencias entre sí
y su influencia sobre la coyuntura fueron y siguen siendo actores clave de la vida política. Al mismo tiempo, los debates sobre el rol de los medios en la construcción de la polarización política fueron revolucionados por la emergencia y la centralidad que adquirieron las redes sociales digitales como espacio público. Si nosotros pensamos en las etapas de construcción de Milei como líder político, como quien encabeza a un nuevo movimiento político, ahora La Libertad Avanza, ya consolidado como un partido a nivel nacional, hay un primer momento en donde el propio Milei entiende que da batalla cultural, no lo hace con una perspectiva política, tiene más bien incluso un perfil económico, y en ese primer momento, que lo podemos ubicar entre 2015 y 2019, esos primeros 4 años, él va a usar todas las herramientas comunicacionales que existen. Libros que le permiten presentaciones, conferencias específicas sobre algunos temas, puede ser el tema de competencia de moneda, el tema de cepo de inflación, son los temas recurrentes, obras de teatro, publicaciones de artículos más atados a la coyuntura, televisión, tenía un programa de radio también, que incluso es en una radio que era una de las primeras radios que empieza a hacer streaming, o sea que él estaba en la radio, pero además la radio era digital y salía por YouTube. Y hace bastantes vivos de Instagram. O sea, hay un primer momento de él, puntualmente, en donde él usa todas las herramientas comunicacionales. Y en paralelo hay un pequeño grupo de seguidores encabezados por Juan Pablo Carreira, que actualmente es un funcionario del gobierno, que en ese momento no se sabía su identidad, era Juan Doe, que son los primeros en hacer podcast, allá por 2018. Ese primer momento es Milei y sus grupos de seguidores usando las herramientas, pero no de manera articulada. Hasta el 19 usa todo. Después ya empieza a verse como una fusión en donde él suma, en esto de haber sumado la batalla cultural, a estos influencers que daban batalla cultural, en donde están Emanuel Danan, Eduardo Prestofilippo, De Peroncho, que eran influencers. Estaba ahí también Álvaro Sicarelli. Eran influencers que habían estado con el macrismo, que discutían la ideología de género, estos temas de la batalla cultural, afines a Agustín Laje. Podríamos pensar que eran como ese núcleo que daba la discusión de la batalla cultural a la que Milei se suma. Porque él los primeros 4 años habla solo de economía. Se suma a la batalla cultural y empieza a unirse con estos grupos. Empieza la pandemia y entonces ahí hay un momento en donde estos grupos se empiezan a encontrar en las calles. O sea, comenzaba a haber una cosa de regional con las derechas, a favor de Bolsonaro, a favor de Trump. En el 21, cuando es la toma del Capitolio, hay un uso de las redes muy grande. Hay un enojo con Twitter en ese momento por las cuentas que se cierran en Estados Unidos, esas 70.000 cuentas cerradas, incluso le bajan la cuenta a Donald Trump. Y muchos de ellos, este grupo de Daniel Parisini, que ahora hacen la misa de Dan, en ese momento se iban también de Twitter porque les bajaban las cuentas, entonces se fueron a la red que inaugura Donald Trump. Había ahí un movimiento ya regional y continental. Hasta que los medios masivos no validaron lo que pasaba en Twitter, esas conversaciones eran marginales, eran de nicho, eran de burbujas. El medio masivo de comunicación, las redes derramaron en los medios masivos validaron esa violencia y a la vez la política, el discurso político, el decir político se contaminó de ese tipo de lenguaje. Yo soy el rey, mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No sé, que cada día me sorprende. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. ¡Zurdos inmundos, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Hoy en día, las redes sociales se han convertido en el principal medio para el intercambio discursivo. ¿Qué tiene de distinto el intercambio de mensajes en redes sociales y en particular en la plataforma Twitter? En primer lugar, no todos los usuarios accedemos a todo lo que circula en las redes, sino que interactuamos con una porción pequeña de contenidos que nos resultan afines.
En segundo lugar, gustamos y compartimos más habitualmente aquellos mensajes con los que coincidimos. En tercer lugar, esa información que gustamos y compartimos en Twitter queda habilitada en el muro de aquellos usuarios que nos siguen para que lo observen y compartan también o simplemente la ignoren. Finalmente, nuestra preferencia por compartir solo algunos contenidos digitales incide en la cantidad de mensajes que circulan y observamos los usuarios que habitamos las comunidades virtuales. Eso explica por qué en cada comunidad se forman perspectivas e interpretaciones que difieren de las otras comunidades. Yo creo que hay 3 grandes capítulos sobre los que habría que trabajar y que son muy problemáticos del ecosistema hoy dominado por las grandes plataformas. Uno es, efectivamente, relativo a libertad de expresión. O sea, el régimen de lo decible. ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir? ¿Cómo se puede decir lo que hay que decir o lo que no? O sea, todo eso está cambiando. Ese es el capítulo de libertad de expresión. Y eso ahí incluyo, obviamente, discursos de odio, fake news, desinformación, etc. Todo el régimen de lo decible. Después hay otro capítulo que tiene que ver con la dominación económica, el abuso de posición dominante. O sea, ese tipo de dominación en tan diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana es inédito. Y el tercer gran capítulo, a caballo de lo que acabo de decir, es el tema de datos personales. Twitter, como todas las plataformas, siempre fue muy opaca, muy discrecional, muy poco transparente, muy abusiva en su forma de funcionamiento en relación a los millones de usuarios que tiene, ¿no? Siempre fue así. Elon Musk llevó al extremo ese abuso. Liberó todos los frenos, que tampoco eran tantos, pero que había, para que fuerzas extremistas desarrollen campañas de propaganda en un caso o de ataque directo a personas en otro caso. Por ejemplo, la anterior conducción de Twitter le había cancelado la cuenta a Donald Trump porque el tipo estaba instigando a cometer un delito, que es el delito de sedición, la toma del Capitolio, ¿no? Bueno, ese tipo de mediación, de curaduría, vamos a decir, cuando hay una flagrante reivindicación de un delito, eso ya no tiene ningún tipo de moderación con Elon Musk, y eso obviamente es capitalizado por las fuerzas de ultraderecha. Alguien me podría decir que podría ser capitalizado por cualquier fuerza ultra, también de ultraizquierda. Lo que pasa es que no tenemos fuerzas de ultraizquierda. Hoy, en la realidad del mundo 2023, 2024, 2025, lo que hay son fuerzas de ultraderecha que además tienen una representación institucional porque tienen capital electoral. Así que, efectivamente, lo que tenemos son fuerzas de ultraderecha que reivindican de manera abierta, desembosada, la violación de derechos humanos, incluso ponen en riesgo cierto la vida de personas. La entonces vicepresidenta Cristina Fernández en la Argentina fue gatillada en la cabeza a partir de un constante aliento a la idea de eliminar físicamente a ella y al peronismo en su vertiente kirchnerista, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir, eso lo hace la ultraderecha. La masificación de las redes y su capacidad para articular tanto movilizaciones políticas como la discusión de ciertas temáticas las han vuelto de manera cada vez más marcada un espacio central donde se da la disputa política. En este contexto, en las redes sociales se fomenta y se reproduce la polarización al mismo tiempo que se solidifican ciertas identidades y se consolidan fronteras con los otros. De esta manera, la interacción entre el alineamiento político binario, los medios tradicionales y las redes sociales digitales parece fortalecer y reproducir la polarización. Por otra parte, todo el sistema de información y comunicación digital está cada vez más concentrado en unas pocas manos que son hoy los ricos más ricos del mundo. En este escenario, ¿es posible volver a pensar en la promesa de una mayor democratización de la comunicación que vendría de la mano de Internet y las nuevas tecnologías? ¿O estamos cada vez más lejos de aquel ideal?